preparando nuestra atención para escuchar lo que el Señor quiere decirnos a nosotros en esta tarde. Vamos a continuar con nuestra serie La vida real, temas en la vida real de un creyente. Hemos estado estudiando el primer tema que predicó Jesús en su Sermón del Monte acerca de las bienaventuranzas, ¿verdad? ¿Y qué significa bienaventurado? Supremamente bendecido, el griego makarios, ¿verdad? Supremamente bendecido, felices, dichosos, aunque pasemos por tristezas en la vida, somos bendecidos en Jesucristo, ¿verdad? Y bueno, ¿qué hemos aprendido hasta aquí acerca de las bienaventuranzas? Voy a dar un breve resumen para los que no han estado escuchando. Número 1, lo que hemos aprendido de las bienaventuranzas es que son para el creyente, ¿amén? Las bienaventuranzas de las cuales habla Jesucristo son para el creyente. No es una fórmula para la felicidad, no es algo que hacemos para ser feliz, es algo que somos porque tenemos la dicha de tener a Cristo, ¿sí? Así que número 1, son para el creyente. Número 2, por lo tanto, son las actitudes que en conjunto, todas ellas, ¿sí?, se manifiestan en el carácter del creyente. Son las actitudes que conjuntamente se manifiestan en el creyente, ¿sí? No es un buffet de actitudes que el cristiano escoge tener, sino que el cristiano contiene todas estas actitudes, unas más que otras, pero estas 8 actitudes están presentes en la vida del creyente. Amén. Y número 3, ¿qué aprendimos? Que se manifiestan las bienaventuranzas en 2 direcciones: para con Dios, vertical, ¿sí?, con las primeras 4, el pobre en espíritu, el que llora, el manso y el que tiene hambre y sed de justicia. Pero también se manifiesta con el prójimo de manera horizontal, con las últimas 4, que son la misericordia, el limpio de corazón, los pacificadores y el padecer persecución, ¿sí? Así que muy similar a los 10 mandamientos, las 8 bienaventuranzas se manifiestan en 2 direcciones: para con Dios y para con el prójimo, o sea, el próximo que está a tu lado. No significa prójimo, próximo, que está a tu lado, ese es tu prójimo, ¿sí? No seas como creo que Pedro preguntó: ¿quién es mi prójimo? Pues el que está a tu lado. Y si es otro el día de mañana, ese es tu prójimo. Amén. Así que no pregunte quién es, sino el que Dios te pone ahí a tu lado, ese es tu prójimo. Y a ese tienes que servir igual como servimos a Dios. Número 4, aprendimos en la primera bienaventuranza acerca de los pobres en espíritu, ¿sí? De ellos, dice Jesús, es el reino de los cielos. Y pobres viene del griego tojos y es la condición más baja de pobreza. Tojos es el punto de estar totalmente incapacitado de proveer para su propio sustento. Así que si algún día tienes el antojos de ser algo mejor, acuérdate que eres pobre de espíritu, porque se te quita el antojo. Tojos, ¿sí? Es una persona en todo sentido que para toda tarea es incapaz de hacer algo. Totalmente depende de otra persona. Y esta es la condición que el hombre debe admitir espiritualmente para vivir necesitado de Dios y sobre todo para poder entrar al reino espiritual de Dios. Esa es la puerta de salvación, el pobre en espíritu. Número 5, aprendimos en la segunda bienaventuranza: los que lloran recibirán ¿qué? Consolación, los chillones en Cristo. Amén. Pero no cualquier tipo de llanto, eso aprendimos el jueves pasado, ¿se acuerda? Hay llantos que son legítimos y otros llantos que son ilegítimos, ¿se acuerda? Y Dios ciertamente consuela las lágrimas naturales que son legítimas en este mundo, pero eso no garantiza felicidad. El único tipo de llanto que Dios promete eterna felicidad son las lágrimas del dolor que aquí derramamos por el pecado, por nuestro pecado o el pecado de otros, y por las consecuencias de nuestro pecado. Esas son las lágrimas que Jesús promete un día enjugar, quitar de nuestro rostro, porque a donde vamos, allá no habrá más llanto. A donde vamos, no va a haber más clamor. A donde vamos no va a haber más dolor, porque en el cielo no existirá el pecado que tengamos que lamentar. Amén. ¿Cuántos estamos listos? Y la mitad. Espero que el Señor no venga pronto, porque luego se nos van a quedar. Bueno,
Hoy nos toca hablar de la tercera bienaventuranza y estas dos primeras que hemos visto nos introduce a esta tercera bienaventuranza que veremos en Mateo capítulo 5, versículo 5. ¿Tiene su Biblia? Muy bien, ábrala por favor ahí a Mateo capítulo 5, versículo 5. Ahora, el título que yo le di a esta bienaventuranza, quizás por la misma definición de la palabra que vamos a ver hoy, quizás no tiene sentido en nuestra mente, ¿sí? Pero tiene mucho sentido en la mente de Dios. Por eso yo le puse por título, poderoso es el manso. Wow. Ay, pastor, yo quiero ser manso. Bueno, vamos a ver. Poderoso es el manso. Poderosos son los mansos de espíritu, ¿sí? Ahora la pregunta con este título es, bueno, ¿cómo puede un manso ser poderoso? ¿Sí? Bueno, vamos a leer Mateo, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 3 al 5 para agarrar el contexto. Dice Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Vamos a orar antes de continuar. Padre eterno, Señor, una vez más, Señor, venimos ante tu presencia para darte gracias, Señor, por la vida que nos das. No solamente esta vida terrenal que tiene un propósito de vivir para Cristo, sino sobre todo la vida que nos has dado en Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo de estar aquí. Guíanos en tu palabra. Háblanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Alimenta nuestro ser, Señor, porque venimos hambrientos y sedientos de cumplir tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias y la iglesia dice amén. Amén. A ver, respire. Ahora, aguante por 5 minutos. No. Ahora, qué bueno es el aliento, ¿verdad? De recibir el aire. Bueno, así es la palabra de Dios. Es lo que vamos a recibir en esta noche. Aliento de vida. Amén. Poderoso es el manso en espíritu. Pregunta, cuando escuchas la palabra manso, ¿en qué piensas? ¿Cómo describes a una persona mansa? Y no pienses en la otra palabra, porque algunos de ustedes ya la pensaron. Conozco algunos, bueno, no, estamos hablando de manso. ¿Cómo describes a una persona mansa? Humilde, alguien que cede sus derechos. Ajá, ¿qué más? Uno que sabe obedecer, ¿sí? Muy bien, ¿perdón? Noble, una persona noble, ¿sí? Dócil, ¿sí? No, ya para qué predico, ustedes ya dieron la definición, ¿verdad? Sí, es cierto. Cuando pensamos en una persona que es mansa, por lo general lo relacionamos con la humildad, por ahí lo mencionaron, ¿sí? O lo relacionamos con una persona sencilla, tranquila, sosegada, calmada, obediente, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo te consideras tú? Porque ya es que vieron a los mansos, ¿verdad? Pero tú, ¿eres manso? ¿Cuántos revoltosos hay aquí? ¿Cómo te consideras? ¿Te consideras una persona mansa de espíritu? Sí. Por cierto, ¿quién fue el hombre más manso? No, el hijo de Superman. ¿Sabes por qué? Porque era Supermancito. Oh, that was cute. That was cute. Era Supermancito. Bueno, vamos a responder a esta actitud del cristiano, el bienaventurado de ser manso. O vamos a responder a esta pregunta, ¿qué es mansedumbre? ¿De qué habla Jesús? Y lo vamos a hacer respondiendo a 3 preguntas. Número 1, ¿qué significa bíblicamente manso? ¿Sí? Número 1, ¿qué significa bíblicamente ser manso? Porque ya dimos nuestra definición. Número 2, ¿cómo se manifiesta la mansedumbre? Vamos a ver algunos ejemplos de la vida real en cómo se manifiesta la actitud de los mansos. Y número 3, vamos a responder ¿qué recibirá el que es manso de espíritu? ¿Qué recompensa le espera? Aparte de ser feliz. Amén. Bueno, vamos a ver la definición que usa Jesús de manso. En la misma palabra, Jesús usa la palabra manso y vamos a comenzar a responder
a esta actitud del manso de espíritu. Primeramente, esta palabra manso viene del griego praus o praos, que en su raíz significa apacible, como algunos mencionaron, o quizás gentileza, ¿sí? Hay otra palabra que es afable. Afable quiere decir agradable. O sea, una persona dulce en su manera de tratar, ¿sí? A todos nos cae bien una persona así, ¿verdad? Que sea así bien dulce de trato, ¿verdad? Está bien mansito, un super mansito, ¿no? ¿Sí? O sea, es el que decimos, ese sí no nos da problemas, ¿sí? Dice y hace todo lo que uno le dice, ¿sí? Pero ¿será eso lo que quiso decir Jesús? Otras veces, relacionamos al manso con el débil, ¿sí? O con el que es tímido de carácter. A veces una persona que está muy calladita, ¿no? Bien tímida. Mira qué mansito el hermano, tranquilito. Sí, pero luego lo ves y dices, ¿sí? Bueno, aquí no. En mi vida he conocido gente así, pero aquí no. Entonces lo relacionamos con la debilidad, con la timidez en su carácter, o con la ternura, ¿verdad? A veces relacionamos esta palabra manso con ternura. Cuando vemos que una persona es muy calmada, muy tranquila, que habla muy poco, ¿verdad? Es muy manso, es muy tierno en su forma de tratar, de hablar. Y pensamos de esa persona como una persona que es mansa, o pensamos en su sinónimo que lo mencionamos, humilde, humildad. Ahora, en la antigüedad, esta palabra praus o praos, manso, se usaba, por ejemplo, para describir un viento o una brisa muy calmada y apacible. Nunca has estado allá afuera y de repente te llega una brisita así de aire, muy calmadita, y dices, ay, qué rico, ¿verdad? Para eso usaban esa palabra manso. Pero ¿saben cuál era el uso común de esta palabra manso? Y lo interesante es que aún el diccionario de la Real Academia Española mantuvo ese uso común de esta palabra manso y pone como definición un animal que ya no es bravo. ¿Cuántos mansos hay aquí? Ay, ay, ay. Ahí está. No me mire feo, ahí está la definición. Un animal que ya no es bravo. Wow. No, ya cuando lees eso dices, no. ¿Sí? O sea, el uso original de esta palabra era usado para animales cuya naturaleza, dominio, fuerza, poder eran salvajes. Y siendo salvajes eran difíciles de ser de buen uso. Por ejemplo, el caballo. Un caballo salvaje no sirve para nada. ¿Sí? Entonces, cuando el proceso que ellos hacían para domesticar a un animal fuerte y salvaje, a ese adiestramiento, esa domesticación le decían manso. Así usaban la palabra. ¿Sí? Nada que ver con humilde, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, un animal que ya no es bravo. Ahora la pregunta es, ¿qué tan mansos somos? ¿O qué tan bravamos, ¿no? ¿O bravamos éramos? ¿O bravos éramos? ¿Y qué tan mansos somos ahora? Por aquí conozco el testimonio de algunos que en el mundo eran bien bravos. Sí. Cargaban pistola. Pero los ves hoy en día. Wow, es una persona mansa en espíritu, porque en el mundo seguro baila. Tremendo lo que Dios hace. ¿Es obra de Dios eso sí o no? ¿Sí? Entonces, como definición original, manso, fíjate lo que voy a decir, es el controlado o restringido uso del poder o la fuerza. O sea, el caballo todavía tiene poder, ¿sí? Todavía tiene fuerza, pero esa fuerza ahora está bajo un dominio, está dominado, restringido por algo, ¿sí? Para que pueda ser útil. O sea, manso es el
poder puesto bajo control. Porque tienes la habilidad, la fuerza, pero hay un control. O sea, es un poder puesto bajo sujeción, es la mejor definición. Ser manso es tener el poder, pero no usarlo. Porque hay dominio propio, hay sujeción, ¿sí? Ser manso bíblicamente está muy lejos de ser una persona débil, indecisa, apacible, muy tranquila o de carácter así tranquilo, de buena onda, de muy calmado. No, por el contrario, es el poder de una persona, pero puesto bajo sujeción. ¿Y sabes cómo se llama esa sujeción? Humildad. Es imposible poner ese poder bajo sujeción si no hay humildad. ¿Sí? Por eso estas dos palabras, mansedumbre y humildad, van bien juntas, pero actúan diferente, porque ser manso o mansedumbre es el poder bajo el control de la humildad. Porque el que no es humilde, se le va a salir lo salvaje. ¿Sí? Pero la humildad, ¿qué hace? Pone freno a esa vida o ese carácter salvaje. ¿Sí? Y lo domina. Por eso mansedumbre, manso y humildad van mano a mano. Las dos son necesarias, son importantes, cada una tiene su función. Por eso Jesús dijo en Mateo 11:29, aprended de mí, dijo Jesús. ¿Qué dijo? Que soy manso y ¿qué más? You got it. Y humilde de corazón. ¿Ven? Manso y humilde. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de poder es la que queda bajo el control de la humildad? ¿Sí? ¿Qué tipo de poder? Bueno, vamos a ver un poco el contexto social y político de los judíos en el tiempo que Jesús usa estas palabras. ¿Okay? Porque esas palabras que Jesús habla en el Sermón del Monte fueron muy controversiales para el judío. Por comenzar, cuando Jesús dice que bienaventurado el pobre, bienaventurado el que llora, los judíos, aún los discípulos de Jesús, tendrían un concepto muy diferente de lo que sería pobreza y llorar. Porque pobreza y lágrimas por el sufrimiento para un judío era maldición por haber desobedecido a Dios. Deuteronomio capítulo 28. ¿Sí? Entonces el judío dice, ¿cómo que felices? Si eso representa el castigo de Dios. Eso fue lo que los hebreos vivieron por más de 400 años en la historia del pueblo de Israel, bajo los egipcios. Ellos solo experimentaron por más de 400 años pobreza y llanto. O sea, piensa como judío, por un momento. ¿Sí? Pero Jesús le dice que los pobres en espíritu y los que lloran son ¿qué? Felices. ¿Sí? Lo mismo fue con esta palabra manso. Porque acuérdate que manso tiene que ver con el poder, pero bajo sumisión. ¿Por qué? Porque precisamente el judío vivía en su tiempo sin libertad, no experimentaba tranquilidad, no experimentaba alegría, porque estaba bajo el poder o bajo la sumisión del poder del imperio romano. O sea, con cada bienaventuranza se complica un poco más para el judío entender. Por eso las bienaventuranzas no fue en general para los judíos, fueron para sus discípulos, que también eran judíos, pero por lo menos tenían el Espíritu de Dios para ser enseñados. ¿Sí? Entonces, los judíos, cuando escuchan esta palabra manso, poder bajo sumisión, ellos más bien esperaban un poder, ¿para qué? Para hacerlos libres de los romanos, para ser libres de la opresión de Roma. Pero Jesús viene y les dice, felices aquellos cuyo poder está bajo sumisión.
porque ellos recibirán la tierra por heredad. No, pues el judío está, ¿what? El judío odiaba a los romanos. Tanto así que estando bajo el dominio y control de Roma, el judío no admitía el hecho de que vivía bajo el dominio, el control, la esclavitud del imperio romano. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a un grupo de judíos en Juan capítulo 8? Les habla y le dice que la verdad os hará libres. ¿Y cómo respondieron los judíos? Descendencia de Abraham somos. Yo soy cristiano. Y dijeron, y jamás, mira esa palabra, jamás dijeron ellos, hemos sido esclavos de nadie. Wow. Qué cinismo, cínicos. Nunca fueron esclavos de nadie. Comenzando por los egipcios. Ahí está la historia de Israel. Israel fue conquistado por los asirios, por los babilonios, los persas, los griegos, los romanos, y si entraba a México, también por los mexicanos. Los aztecas, arriba México. Los incas no, están muy al sur. Mira, en su historia, Jerusalén ha sido atacada 52 veces, capturada y recapturada 44 veces, completamente rodeada por naciones enemigas 23 veces, destruida por lo menos una vez completamente antes del tiempo de Cristo, y luego por segunda vez por los romanos. La historia de los judíos ha sido una vida de esclavitud, de estar bajo el dominio de otras naciones. Y no ha sido hasta recientemente, mayo 14 de 1948, que Israel ganó su independencia de los árabes. O sea que si Jesús hubiera estado todavía hasta 1947 o 48, todavía el judío hubiera dicho, nunca hemos sido esclavos de nadie. Qué cinismo, ¿verdad? ¿Sí? Qué cinismo decir que jamás estuvieron bajo la opresión de nadie. Por eso el creyente tiene esta actitud de reconocer en las bienaventuranzas lo que hasta aquí hemos visto, para poder decir, soy un pobre en espíritu. Conoceré mucho de la Biblia, pero todavía soy un pobre en espíritu, porque mi vida no es una vida independiente, soy dependiente de Cristo. No puedo vivir sin Jesucristo, no puedo vivir sin su palabra, no puedo vivir sin un tiempo de oración. Necesito, mi vida depende de Jesucristo. No aquel que dice, pues ya oré una vez, ya oré por los alimentos. Eso es cinismo. Ya leí mi Biblia. Bueno, la leyó el pastor en el servicio, pero pues ya. Ya con eso tuve. Cínico. No ustedes. O sea, el creyente va a decir, sí, yo fui esclavo del pecado, pero ahora soy libre para estar voluntariamente bajo el dominio de Jesucristo. Y ya no lloro por lo material, sí lloro, pero lloro por lo espiritual, sabiendo que mis lágrimas un día serán consoladas por Jesucristo. Esa es la vida de un creyente, que admite su pobreza espiritual, que llora, pero no por las cosas del mundo. Llora cuando peca. Llora por el pecado y la destrucción de la maldad. Pobreza y llanto espiritual son manifestaciones del creyente. Yo diría casi de una manera diaria, porque a diario pecamos. Y es necesario para no vivir bajo un cinismo espiritual. La historia del judaísmo era una historia de vivir bajo la sumisión del poder de otra nación. Siempre querían su libertad, siempre buscaron su libertad, pero cada judío, cada grupo de judíos miraba al libertador, al Mesías, según su propio criterio. Así hay personas hoy en día. Hay muchos que miran al Salvador, a Cristo, a Jesús, pero lo miran según su propio criterio, no como el Salvador de sus vidas.
¿sí? Mire, en el tiempo de Jesús, había diferentes grupos partidarios en el judaísmo, como lo hay hoy en día diferentes religiones en el mundo, ¿sí? Y ellos miraban al Mesías de diferentes maneras. Primero estaban los celotes. No se llamaban así porque eran o porque tenían celos por los elotes. No. Celote en el hebreo significa uno que cela por Jehová. Ahora tú dirás, wow, noble causa. ¿Sí? Yo soy celoso por Jehová. Pero este grupo de celotes era un grupo político. Por cierto, el más violento en el judaísmo. Pero no eran mansos. ¿Sí? ¿Se acuerda de Barrabás? A quien los judíos dejaron ir libre en lugar de Cristo. Bueno, Barrabás fue posiblemente un líder de los celotes. Por eso si lo vio en la película de La Pasión de Cristo, está bien feo Barrabás, ¿verdad? Bien feo. ¿Sí? Era el grupo más violento en el judaísmo. Pero los celotes eran un grupo que miraba al Mesías, pero de una manera, de un poder militar. Eran los activistas políticos en Israel, los nacionalistas. El interés de ellos en realidad no tenía nada que ver con ser celosos de Jehová, sino cambiar el sistema político de gobierno. Entonces ellos miraban al Mesías como un líder que vendría con un poder militar. Los celotes, fíjate, eran tan violentos que tenían un grupo especial de asesinos a sueldo. Se llamaban los sicari, que significa asesinos a puñal. O sea, estos judíos, sicaris, ellos cargaban un cuchillo entre sus vestiduras y eran enviados a sueldo para asesinar. De estos sicaris judíos viene la palabra sicario. ¿Cómo ves? Andaban en la mafia los judíos. No más lo malo aprenden, ¿verdad? El mundo, ¿sí? Entonces estos judíos querían sacar el imperio romano por la fuerza, con armas, asesinando. El interés de ellos, de un Mesías, era político y social. Hoy en día también hay cristianos que miran a Cristo y al Evangelio con motivaciones políticas, para cambiar la vida política del país, para cambiar el gobierno. Pero para eso no vino Cristo. ¿Sí? Luego estaban los fariseos. ¿Sí? Los fariseos, bueno, eran los conservadores religiosos, los legalistas. Ellos no se metían en la política, pero sí se metían en la vida moral del pueblo. No cumpliste con la ley, te tragaste el mosquito. O sea, eran bien legalistas. No les interesaba la política, pero sí el comportamiento del judío. Ellos de igual manera buscaban su libertad de Roma, pero veían en el poder del Mesías no a un líder militar, sino a un líder espiritual para restaurar la ley de Moisés a través de la religión, para censurar las prácticas de otras naciones. ¿Y quiénes eran la competencia de los fariseos? Otros feos, los saduceos. El saduceo era lo opuesto, era el liberal, más entregado al libertinaje moral. Pero tanto fariseo como saduceo miraban al Mesías como un líder que, bueno, milagrosamente, porque sí creían en Dios, pero milagrosamente establecería un sistema moral en el pueblo de Israel. No para salvación, sino para vivir una vida moral aquí en la tierra. Entonces, por un lado, los celotes tenían motivaciones políticas y sociales, y los fariseos y los saduceos tenían motivaciones morales, naturales, cuando miraban el poder del Mesías. Pero ambos miraban al Mesías para establecer un reino terrenal. Y amada iglesia, así es hoy, tristemente. Las religiones del mundo miran a Jesús con motivaciones políticas, sociales y morales, ¿verdad? Hay cristianos que les obligan a las mujeres por una mala interpretación a vestirse, que se tapen así pie a cabeza. ¿Y eso las hará más santas?
Por eso solo el cristianismo y solo el creyente mira a Jesucristo con motivaciones espirituales. Porque Cristo no vino a establecer un reino terrenal, vino a establecer un reino espiritual en el corazón del hombre. Amén. ¿Cuántos somos parte de ese reino? Gloria a Dios. El poder del evangelio es establecer el reino de Dios en el corazón del hombre. Por eso, eso era el ambiente en donde Jesús, para que entiendas un poquito el contexto, dice esta bienaventuranza: felices son aquellos cuyo poder está bajo sumisión. Aún los apóstoles de Jesús, fíjate, antes de que Jesús ascendiera al cielo, ¿qué le preguntaron? Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Fíjate. Para un judío, escuchar esa palabra poder en sumisión no era lo que esperaban. Más bien querían poder para librarse de la opresión. Y sobre todo cuando Jesús le dice en Mateo 5:5 que felices son los mansos, los felices son aquellos cuyo poder está más bien bajo sumisión, porque ellos recibirán, ¿qué dice en Mateo 5:5? ¿Recibirán qué? La tierra por heredad. Oh, no, eso lo complicó más. Porque ese era el contexto del tiempo de Jesús. Cuando Jesús les dice esto, la tierra, Jerusalén, el territorio judío, estaba bajo el dominio de Roma. O sea, ¿cómo que poder bajo sumisión y luego voy a dar la tierra? Si la tierra ya es nuestra. Sí, pero no es tuya. Porque los judíos tenían que pagar impuestos a Roma. Hoy en día, aunque tengas tu casa pagada, mientras vivas dentro de una ciudad, de un condado, ¿qué vas a tener que pagar? Impuestos de terreno. Rateros. Vas a tener que pagar impuestos de la tierra en donde está tu casa, según el valor de tu propiedad. Aunque el terreno es tuyo. Así estaban los judíos. En California tienes que pagar un promedio de 0.99% según el valor de tu casa. ¿Cómo es? En Texas es más, 1.8%. No te vayas. New Jersey, 2.4%. No te vayas. Y si no pagas, te quitan tu casa. Exacto. ¿Qué? Pero si yo soy judío. ¿Cómo que me van a quitar? Sí. Y aunque derrumbes tu casa es para que no me la quiten. Y derrumbas tu casa y dejas pura tierra y pones una carpa. Según lo que vale tu terreno te van a cobrar impuestos. Y si no pagas te van a quitar tu carpa. O sea, nada es tuyo. Y luego dicen, oh, mi casa. Tu casa. Te la puede quitar el gobierno así. Nada es garantizado en este mundo, solo Jesucristo. ¿Sí? Y así estaban los judíos. La tierra que les fue por heredad, que fue entregada por Dios como promesa de Abraham, era de ellos. Pero ahora el poder de Roma les imponía impuestos. Tenían que pagar terreno de algo que libremente les pertenecía. Y no solamente el terreno, sino todo lo que producía el terreno. También tenían que pagar impuestos. ¿No han cambiado los tiempos? Pero Cristo ha cambiado nuestra vida. ¿Sí? Entonces lo que dice Jesús en el contexto del tiempo, lo que te estoy queriendo decir, es que no tenía nada de sentido para el judío. O sea, ¿cómo es que el que tiene poder bajo sumisión, o sea, el manso, va a recibir la tierra por heredad, si la tierra que ya tenemos es nuestra? Y tenemos que pagar al poder del imperio romano. Si no pagamos nos quitan las tierras. No tenía sentido. El judío pensó tener todo el derecho de Abraham para reclamar y restablecer su libre territorio y sus tierras. Pero ellos no eran mansos. O sea, no había mansedumbre. Ellos se creían con el derecho de algo que les pertenecía.
Por eso crearon esos grupos, para restituir, para retomar lo que a ellos con derecho les pertenecía. O sea, buscaban poder para ser libres, para quedarnos tierras y ya son nuestras. Por eso Cristo le dice todo lo contrario, que más bien el poder de Dios, el derecho del poder de Dios se manifiesta en la humildad, aunque pienses tener el derecho de recibir lo que te corresponde. Alguien dijo, es ceder nuestros derechos. Y eso está bien difícil a veces, ¿sí o no? Porque estoy en mi derecho, ¿sí o no? Ahí es cuando ser manso, ahí se prueba la mansedumbre. Estás en línea, ¿verdad? Ahí esperando. Y luego se te mete la señora por delante. Dices, ¡hey! ¡Hey! Dices, se te quita lo cristiano. ¡Hey! Váyase a la línea allá atrás. ¡Ay! ¿Cuántas veces hemos dicho, está bien, tengo 3 horas esperando, ¿qué más es 1 hora más? No, pastor, ahí sí se me va a salir lo salvaje. ¿Sí? Por eso para el judío, tanto celote como fariseo, seduceo, esperaba a un líder con poder. A un líder que venga y diga, romanos, y los desaparece. Tenían en mente quizás su libertad de Egipto. Así como Dios destruyó a los egipcios en el mar, así también esperaban ellos un Mesías como Moisés. ¿Sí? Entonces era ridículo para el judío escuchar a Jesús proclamándose ser ¿quién? El Mesías. Dejándose ser oprimido. Fíjate las cualidades de un manso. Dejándose ser oprimido, afligido, no abriendo su boca para defenderse, sino que enmudecido, dice la Escritura, como un cordero manso, fue llevado al matadero y no abrió su boca. ¿Te acuerdas aquel tema que dije? ¿Cuántos quieren ser bendecidos en ese? ¿Cuántos quieren tener 50% menos de sus problemas este año? ¿Qué debemos hacer? Calladitos. Mansedumbre. Porque en la primera violación de nuestros derechos, lo primero que se abre, ¿qué es? La boca. Y para los judíos eso no eran las características de un líder con poder. Eso no era lo que los judíos esperaban en el Mesías. Sin embargo, esas eran las características del Mesías prometidas por el Señor a través del profeta Isaías, en Isaías capítulo 53. Un capítulo que hasta el día de hoy los judíos no leen en las sinagogas. Qué tercos, ¿verdad? Qué necios. O sea, mira, Cristo es poderoso, tal igual como el Padre, porque es Dios. Cristo tuvo todo el poder del cielo para hacer lo que los judíos esperaban. Con su pura palabra pudo haber destruido todo el imperio romano. Así. Si con una palabra resucitó a Lázaro, con una podía desaparecer a todos los romanos. ¿Sí o no? Jesús tenía el poder, pero no lo hizo. Cristo tenía todo el poder, porque su vida era una vida de rectitud para responder a todas las falsas acusaciones. Él tenía todo el poder para bajarse de la cruz. Cuando se burlaban le decían, si tú eres el rey de los judíos, pues bájate de la cruz. ¿Tú qué hubieras hecho? Te hubieras bajado, ¿verdad? Eso es un pobre de espíritu. Reconoce, sí, yo me hubiera bajado. Esa es la carne, ¿verdad? Por eso Cristo fue perfecto en todo. Yo me hubiera bajado, luego me hubiera arrepentido, me hubiera subido otra vez. Cristiano, ¿verdad? Pero ganas no faltan, ¿verdad? Si tuvieras el poder de Dios, ¿a cuántos ya no hubieses
Dale vuelo de esta tierra, ¿verdad? O el domingo. ¿Sí? Jesús tenía todo el derecho, todo el poder. Jesús siendo también Dios, Él pudo ejercer su poder sobrenatural para su propio beneficio. Pero ¿qué hizo Jesús? Mira, prefirió humillarse. Ahí está. Y prefirió morir. Su poder estuvo bajo el control de la humildad. Por eso ser manso es tener el poder para hacer algo, pero va a ser para ganancia propia. Por eso yo escojo no hacerlo para cumplir los propósitos de Dios. Ser manso es más poderoso que el que actúa con poder, porque el poder controlado es más poderoso que el poder manifestado. Eso requiere poder. El poder controlado es más poderoso que el poder manifestado. Por eso, poderoso es el manso. Es como la definición del diccionario: un animal con poder que ya no es bravo. Ya no es bravo. ¿Verdad que aquí ya no hay bravos? Puros supermancitos. ¿Sí? Te doy un ejemplo haciendo una pregunta. Cuando te enojas, ¿cuántos se enojan? Más les vale. Cuando ¿te enojas más por las cosas que te hacen a ti o por las cosas que le hacen a Dios? Me siento, piensen. Ay. Soy manso, pero me canso. ¿Cuándo te enojas? ¿Por qué te enojas más? Con más pasión, más fuerza, con más determinación, con más dirección, con más volumen. ¿Lo haces porque te ofendieron o porque ofenden a Cristo? ¿Te indignas más por las cosas naturales o por las cosas espirituales? Póngase a pensar. En otras palabras, en esos momentos de fuerte enojo, es más fuerte tu enojo por las cosas de aquí de la tierra que por las cosas espirituales de Dios. ¿Te enojas cuando alguien maldice a Dios? ¿O qué le dices? El amor de Dios. ¿Sí? Piensa en las veces que usaste el poder del enojo. ¿Fue por alguna causa propia o por la causa de Cristo? ¿Sí? Es decir, como creyentes, quizás muchas veces ejercemos mayor poder, a veces violencia, para nuestra propia defensa o para nuestro propio propósito, que lo hacemos por las cosas de Dios o por la defensa del evangelio. Ay, si el cristiano se enojara hoy en día por el evangelio como se enoja por las cosas de este mundo, seríamos buenos apologetas, buenos defensores del evangelio. Sí, porque cuando dicen algo de ti, dice, ¿qué me dijiste? Pero cuando dicen algo de Dios, entonces debería ser que, ¿qué dijiste acerca de Dios? Ven acá. ¿Por qué usaste el nombre de Dios en vano? ¿No sabes que te vas a podrir en el infierno? No, ni podrir en el infierno, vas a sufrir. ¿Así hablamos? No, ¿verdad? No, ahí sí somos muy mansos. No. Ven el significado. Ahorita les voy a dar unos ejemplos de la vida real. ¿Sí? El espíritu de mansedumbre en el creyente es el espíritu de Cristo, quien defendió la gloria y la voluntad de su Padre, pero se entregó en sacrificio por otros. En buen sentido lo digo, si te vas a pelear por algo, peleate por la defensa del evangelio, no por tu propia convicción. Yo creo que la Biblia es así. No. Defiende la verdad del evangelio, punto. Sé sabio, pero defiende. ¿Sí? No actuamos con celos cuando Cristo y la palabra son ofendidos de la misma manera que reaccionamos a nuestra defensa.
O sea, el espíritu de mansedumbre en el creyente es el espíritu de Cristo, defiende el evangelio. Jesús, siendo sin culpa y pecado, nunca se defendió de la injusticia, nunca se defendió de la calumnia, del maltrato, ni amenazó a los que le criticaban. Cristo fue el único perfecto en la tierra. Cristo siempre tuvo una defensa perfecta. ¿Por qué? Porque Cristo era intachable, el perfecto Hijo de Dios. No había pecado en él, ni en su corazón. Dios conocía el corazón del Hijo. Pero Jesús nunca se defendió. Hasta cuando los discípulos dijeron: Señor, estos que no recibieron bien el evangelio, oramos para que caiga un rayo del cielo y para que haya más lugar en el cielo. O sea, fusílalos. ¿Qué Jesús? No. Fíjate. Otra vez, si hubiera sido Jesús, sí, dale vuelo. ¿Sí? Jesús nunca se defendió. Eso es mansedumbre, porque tuvo el poder de hacerlo. Pero la humildad fue lo que lo llevó a actuar en mansedumbre. Teniendo todo el derecho, no se defendió. Y las únicas manifestaciones externas de su enojo tuvieron que ver con el defender a su padre. ¿Te acuerdas cuando Jesús fue al templo? ¿Qué dijeron los discípulos? Se acordaron de la escritura: el celo de Jehová por su casa lo consume. Jesús estaba enojado. Esa expresión de enojo fue por defender la pureza de la casa de Dios. ¿Sí? Sin embargo, no tocó a nadie. La pura presencia de Dios hizo salir a la multitud de ese lugar. Si en algo deberíamos enojarnos más, debería ser por las cosas espirituales, no tanto naturales. Te vas a arruinar el hígado para nada. Si te vas a arruinar el hígado, mejor que sea espiritual, ¿no? Algo espiritual, digo. ¿Sí? Y si son por cosas naturales, porque todos nos enojamos, todos nos enojamos. Sí, no, todos, ¿verdad? Sí, porque yo los conozco. Pero dice Pablo en Efesios: airaos, pues si se enojan, está bien, pero no pequéis. O sea, así como te enojas así de rápido que se te baja el enojo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿A qué? A la ira, al odio, al rencor. Amén. Por eso, en el buen sentido, deberíamos ser más celosos en mantener las cosas espirituales de Dios en santidad. Hay cristianos que se enojan más contra el diablo, porque según el diablo les robó. Y están enojados con el diablo. Y por sus propios pecados, cuando ofenden a Dios, ahí no se enojan. Ahí no dicen nada. Se ponen a pelear con el diablo en lugar de enojarse por sus propias concupiscencias, malos deseos de la carne. ¿Nunca has reaccionado cuando una vez pecaste y pareces loco hablando contigo mismo? ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? Me ha pasado. ¿Por qué lo hice? Claro, luego viene el llanto, pero ahí viene ese enojo porque yo sé que le falló a Dios. ¿Sí? Me enojo. Ser manso en lo terrenal es dejar que Dios sea nuestra defensa. Y en lo espiritual es vivir celosamente de guardar y cuidar la santidad de Dios. Les voy a dar algunos ejemplos de los casos de la vida real. Y vamos a responder la segunda pregunta. Ya definimos qué es, según la Biblia, ser manso. Ahora vamos a responder cómo se manifiesta en lo práctico la mansedumbre. Primer caso, vamos a ver la mansedumbre en el conflicto. Vamos al caso de Abraham. Cuando Abraham salió del lugar donde vivía, por mandato de Dios, dice que hubo una disputa entre las tierras, ¿verdad?, que pastoreaba su sobrino Lot, ¿sí?, y los siervos de Abraham. Entonces, una pelea familiar. Este es el conflicto. Esos son de los más buenos, ¿verdad? Sí. Pero ojo, que la tierra en disputa, toda esa tierra de Canaán, en donde Lot estaba pastoreando, esa tierra fue prometida a Abraham, no a Lot. Lot nada más andaba ahí de gorrero, ¿verdad? Lo que Abraham le daba. Esa tierra era de Abraham, era promesa de Dios. Abraham tenía el derecho. Y todavía viene Lot a pelearse. Que tus ovejas y las mías. Entonces Abraham se reúne con su sobrino Lot para mantener la armonía familiar.
Y ahora le dice, Lot, mira, para que no haya pleito entre nosotros, ¿cuál tierra quieres? Escoge. Y todo para hacérselo más fácil, Abraham le dice a Lot, mira, si tú escoges ir a la derecha, fácil, yo me voy a la izquierda. Pero si se antoja la tierra de la izquierda, fácil, yo me voy a la derecha. Es decir, lo que tú no quieras. Es para mí. Es cuando tienes una torta, ¿verdad? La vas a dividir. Y como eres manso, das la parte más grande al otro. Te quedas con la chiquita. ¿O cuál quieres? Ya la más grande. Pues, traga. Se la puso fácil. En otras palabras, Abraham le dice, escoge lo que mejor a ti te parezca. Y yo me quedo con lo que tú no quieras. Eso es mansedumbre. Porque toda la tierra era de Abraham. Era promesa de Dios a Abraham. ¿Tú qué le hubieras dicho a Lot? Mira, te doy 3 pies cuadrados. Ahí te quedas. Si quieres. Pero para mantener esa armonía, ¿verdad? Entonces, Lot se puso a ver la tierra, ¿verdad? El Jordán dijo, ¿y qué crees? ¿A dónde se fue a meter? A Las Vegas. A Sodoma y Gomorra. ¿Sí? ¿Y le fue bien? Porque luego vinieron otros de un reino y se los llevaron ahí como esclavos a él y a su familia, y Abraham tuvo que todavía rescatarlo. Qué bárbaro. ¿Qué haces en un conflicto? ¿Qué haces? ¿Exiges lo tuyo? ¿O eres manso? ¿Qué pides? ¿Lo que te corresponde? ¿O dejas a Dios obrar en justicia? Buena pregunta en el conflicto, ¿verdad? Okay. Otro ejemplo, la mansedumbre en el maltrato. ¿Alguna vez te han maltratado? Mire cómo estoy, pastor. Vamos a ver el caso de la vida real de José. ¿Sí? José fue maltratado por sus propios hermanos, ¿sí o no? Lo vendieron como esclavo. ¿Sí? Pero Dios honró la vida de José y lo puso eventualmente como el primer ministro de Egipto, era el segundo del faraón. Y cuando llegó aquella hambre en las tierras de Egipto, vinieron sus hermanos y sin saber que era José, el segundo en el reino más poderoso del mundo, y José sí sabía quién era ellos. Si tú fueras José, ¿qué hubieras hecho? Venganza, ¿para qué te quiero? ¿Qué hubieras hecho? Dice que José se puso a llorar. Esa es una cual, ahí está, por el pecado, ahí está, fíjate. Ahí está la bienaventuranza. Y recibió la tierra. Bueno, manso de espíritu. ¿Qué hizo? ¿Les dio qué? Les dio de comer. Pudiendo no haberles dado nada, porque José estaría en su derecho. ¿Sí o no? Pudiendo no darles nada, les dio todo. A pesar del maltrato que sufrió por parte de ellos, José tuvo compasión. Misericordia, que va a ser otra cualidad que veremos más adelante. Y cuando José eventualmente les deja saber quién es o quién era él, ¿cómo estaban los hermanos? Dije, híjole, ahora sí nos va a caer todo el peso de la ley. Pero dice que José se tiró a sus brazos y lloró. O sea, José tuvo todo el derecho y todo el poder para poder vengarse, pero no lo hizo, aún cuando fue maltratado. Siendo manso, José entendió que la función de Dios es de juzgar y la función del creyente es de perdonar y ayudar. Está pesado. El creyente entiende que la justicia es de Dios. Esa es la obra de Dios. La obra del creyente es perdonar y mostrar compasión.
Por eso cuando te hacen algún maltrato, el creyente actúa en mansedumbre, dejando que Dios sea quien juzgue y nosotros quien perdone y quien muestre misericordia. Porque por ser mansos de espíritu, Dios siempre nos pondrá en mejor lugar y encaminará nuestros pasos siempre para bien. Así les dijo José a sus hermanos: lo que ustedes hicieron, lo hicieron para mal, pero Dios lo encaminó para bien. Amén. Otro caso de la vida real, ¿quieren otro? La mansedumbre cuando haces el bien de Dios, porque ahí se siente quizás la peor injusticia. ¿Cómo si te estoy sirviendo y todavía recibo ese pago? Uy, está gruesa, ¿eh? Mira, esta pregunta, en este caso, lo vamos a ver más adelante en la vida de David. Pero ahora sí voy a hacer la pregunta en serio. Según la Biblia, antes de Cristo, ¿quién dice la Biblia que era el varón más manso de todos los hombres que vivía o que había en la tierra? Moisés, muy bien. Qué bueno que no dijeron Supermancito, sino Moisés. La Biblia dice que Moisés, en aquel tiempo, antes de Cristo, era el hombre más manso de todos los hombres que había en la tierra. ¿Okay? Pero ¿cómo era Moisés? ¿Era manso en carácter? Moisés era bien bravo. Más bravo que tu pastor. Mató a un egipcio. No porque estaba, ¿verdad? Sino porque estaban maltratando a otros hebreos, sus hermanos. Y Moisés los defiende. Y Moisés lo mató al egipcio con sus propias manos. Está fuerte, ¿verdad, Moisés? Luego Moisés se enfrenta con el faraón. Estamos hablando de la persona, ¿verdad? De la entidad más poderosa, el gobierno más poderoso del mundo. Y Moisés se para ante el faraón y no le pide si puede dejar ir al pueblo de Israel. No, Moisés se presenta delante del faraón y ¿qué hace? Demanda que los deje ir. Deja ir a mi pueblo. ¿Tú eres eso? No, yo mejor le envío un texto al faraón. ¿Sí? Moisés no preguntó, demandó. Y luego cuando el pueblo de Dios, luego que Moisés sube para recibir la ley de Dios, los 10 mandamientos, las tablas de la ley, y cuando regresa, ¿cómo encontró el pueblo? En puro jaripeo. ¿Sí o no? Habían hecho su becerro de oro. ¿Y cómo bajó Moisés estando en la presencia de Dios? Ay, pueblo mío, amado, les voy a predicar. ¿Qué hizo Moisés? No, hombre, les quebró las tablas de la ley. Y bien hubiera sido que se los quebrara en la maceta de los israelitas, ¿verdad? Para que sepan el peso de la ley de Dios. Tablazo de piedra. A veces así me da ganas, pero denle gracias a Dios que no soy violento. Dios, ya no soy bravo. Hay un pastor que se apellida Bravo. No le voy a comentar a este pastor, pero es bien buena gente, es bien manso. Entonces los encuentra adorando un becerro de oro. Moisés les parte la tabla, dice que lo hizo polvo. Luego mandó a que derritieran el becerro de oro. Luego mezcló el polvo de las tablas de la ley con el oro todo derretido. Lo mezcló en agua e hizo que todos los hijos de Israel tomaran de esa agua. Y Moisés era el hombre más manso. Pero sí, Moisés era manso según el criterio de Dios. Porque Moisés descargaba su enojo solo contra aquellos que violentaban la ley de Dios y no se arrepentían. Porque ahí les dijo, aquí está la línea. Los que quieren venir con Dios, aquí. Y un grupo se quedó allá. Y sabes que cerró la tierra y... O sea, Moisés guardaba celosamente las cosas de Dios. Y aunque Moisés tuviera un carácter fuerte para defender las cosas de Dios ante el hombre, Moisés
no se defendía del hombre ante Dios. Él defendía a Dios ante el hombre, pero él no se defendía ante Dios del ataque del hombre. Por el contrario, la mansedumbre de Moisés lo llevaba a interceder más. ¿Te acuerdas? Por su pueblo. ¡Qué bárbaro! Otra vez, ¿qué hubieras hecho tú? No, pues Señor, yo me quito. Ahí está tu pueblo. Pero luego me hubiera arrepentido, me hubiera regresado otra vez. No, Moisés defendía a Dios, pero no se defendía de los hombres. Por eso, como creyentes siempre vamos a ser atacados. Amén. Si vas a defender el evangelio de Jesucristo con una vida de santidad, ¿qué crees? Vas a ser atacado. Vamos a ser marginados, despreciados, burlados por defender el evangelio de Jesucristo. Vamos a ser criticados por defender la santidad de Dios. ¿Y qué? Cuando eso suceda, actuemos en mansedumbre. Seamos mansos de espíritu. Porque como Moisés, que dijo a Dios ser tardo para hablar, torpe para expresarse, Dios le proveyó de todo lo necesario para predicar el mensaje de salvación y llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Así también nosotros. Dios nos va a dar las palabras. Cuando se burlen de nosotros, cuando seamos marginados, despreciados, burlados por defender el evangelio de Cristo, Dios nos va a dar las palabras, nos va a vestir con dones necesarios para poder presentar defensa del evangelio. Dios nos va a proveer de lo necesario. Él solamente quiere un corazón que diga: Señor, aquí estoy. Mansedumbre. Un ejemplo más para terminar. Vamos a ver la mansedumbre en la injusticia. Por favor, busca en Salmo 37. Con esto ya voy terminando. Salmo 37. ¿Okay? Salmos 37. Esto de la mansedumbre en la injusticia, creo que este Salmo nos va a conectar para poder responder a la última pregunta en cuanto a lo que recibimos cuando actuamos en mansedumbre. Cuando Jesús dijo que el manso recibirá la tierra por heredad. ¿Sí? Salmo 37, voy a resumir un poco. Número 1, ¿qué significa ser manso? Acuérdate que es estar bajo el poder, es el poder bajo control. Es pudiendo hacer algo a favor nuestro, no lo hacemos. ¿Sí? Eso es mansedumbre. Número 2, ¿cómo se manifiesta la mansedumbre? A través de la humildad. A través de la humildad. Es el poder de obrar poder obrar nuestros derechos, nuestra justicia, pero lo sometemos al control de la humildad. Es ceder todo derecho terrenal, fíjate, por un interés espiritual. Es ceder todo derecho terrenal por una ganancia espiritual. ¿Y qué recibe el que es manso de espíritu? Jesús dice que recibirá la tierra por heredad. ¿Y qué significa esto? ¿Por qué te llevo al Salmo 37? Porque creo que una de las áreas en donde nos es más necesario manifestar mansedumbre es cuando en muchas maneras sufrimos injusticias, sobre todo por la causa de Cristo. Porque si es alguna injusticia natural, pues estamos en la tierra, ¿verdad? Pero cuando haces el favor, cuando haces la voluntad de Dios, cuando estás siguiendo a Dios, cuando te esfuerzas por seguir a Dios, cuando anhelas estar delante de Dios, cuando anhelas vivir en santidad, cuando haces la voluntad de Dios y luego ves la injusticia en tu vida, ahí se pone candente la cosa. Allí es donde más importante viene la mansedumbre. Y mira el ejemplo que nos da David en este salmo. Salmo 37, 1. Ahora, David obviamente había experimentado mucha injusticia en su vida, si conoces la vida de David. Y David dice: no te impacientes a causa de los malignos. No tengas envidia de los que hacen iniquidad. Versículo 2, porque como hierba serán pronto cortados y como una hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien. ¿Y qué más sigue? Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, sé manso y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y mira las manifestaciones prácticas de una persona mansa en espíritu.
Ponga atención a lo que sigue. Guarda silencio ante Jehová. Espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. ¿Nunca has visto a otros? Sí, que tú haces la voluntad de Dios y estás sufriendo, pero ves al impío, o al, ¿verdad?, el cristiano que aparenta, ¿verdad? Y luego lo ves y ay, todo próspero. Y dices, pero ¿por qué, Señor? Si yo de corazón te estoy siguiendo, ¿por qué? ¿Por qué prosperas a ellos si son malos? ¿Y qué dice David? Hey, no te alteres. No te alteres con motivo del que prospera en sus caminos, por el hombre que hace maldades. Fíjate, otro consejo práctico: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Qué hermoso salmo. Este salmo me dice que ante cualquier injusticia que sufra en este mundo por la causa de Jesucristo, puedo confiar que mi Señor es el sol de justicia. Que yo puedo encomendar, como dice el salmista, mi camino a Jehová, confiar en Dios y Dios actuará en favor de sus hijos. Y como el Dios es el sol de justicia, como Dios es sol de justicia, un día verán todos con claridad la pureza y rectitud del corazón del que actuó con mansedumbre y humildad. Ahora, ¿cómo manifestamos un carácter manso? Ahí nos da los consejos el salmista: guarda silencio. Espera en Jehová con paciencia. No te alteres en querer hacer tu propia justicia, no teniendo envidia, no habiendo celos en el corazón por las personas que nos agreden, dejando la ira, la frustración, el enojo, porque los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. La tierra para el judío pudo significar la restauración de su territorio nacional, pero para el creyente es heredar nuestra tierra prometida, es heredar nuestra nueva Jerusalén. Territorio fue la bendición en la promesa del Antiguo Testamento para Abraham y para su descendencia y para los judíos, pero para nosotros que somos hijos espirituales de Abraham, nuestro territorio es espiritual, y toda la vida abundante de aquella tierra que fluye leche y miel ya la tenemos en Jesucristo, pues en Él se ha cumplido la promesa del Mesías. Ya hemos recibido al Mesías y vive en nuestro corazón. Para el creyente ya hemos recibido las abundantes bendiciones de Dios en Cristo Jesús, y nuestra doble bendición está en recibir la tierra celestial por heredad. ¿Me permite cerrar con un salmo más? Porque no puedo resistir este salmo. Salmo 34. Voltea unas páginas a donde estás. No pude resistir de leer este salmo porque el Señor me llevó allí. Y allí vi en ese salmo manifiesto en el canto de David, las bienaventuranzas que ya hemos visto. Ser pobre de espíritu, felices los que lloran, y ser manso en espíritu. El título dice: gustad y ved qué bueno es Jehová. Ahora, el Salmo 34, versículo 1 dice, salmo de David. Dice: cuando mudó su semblante, o sea, cuando se entristeció su semblante delante de Abimelech y lo echó. Abimelech fue un rey de los filisteos, a donde David, siendo perseguido por Saúl, fue y se presentó para buscar protección. Pero el rey lo rechaza y lo echa fuera. Y David dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza, imagínate ir a un lugar y pedir protección. Imagínate si estás a otro país pidiendo asilo político y te rechazan, y regresas a un país lleno de tribulación y de lo que sea, y entras a ese lugar diciendo: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza de continuo estará en mi boca.
Versículo 2. En Jehová se gloriará mi alma. ¿Lo oirán quiénes? ¿Y qué más? Y se alegrarán. Porque bajo la persecución David lloraba, pero Jesús dijo: felices los que lloran por la causa de la aflicción de obedecer a Dios. Versículo 3. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Fíjate lo que dice después. Y este pobre de espíritu, este necesitado de Dios, esta persona, yo incapaz de hacer cualquier cosa por mí mismo, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Esa es una promesa para el que vive necesitado, desesperado por estar con Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso, feliz el hombre que confía en él. Wow. Te cuento una historia para terminar. Ahora sí termino. Una vez el pequeño Charlie estaba en la tienda con su mamá. Y cuando estaban pagando, Charlie se quedó muy fijamente contemplando con mucha atención un recipiente lleno de caramelos. Pero Charlie no decía nada, ni pedía nada, solo contemplaba los caramelos. El dueño de la tienda que los atendía, al ver a Charlie con mucha paciencia, contemplando aquella jarra de caramelos, con mucho agrado, el dueño le dijo: Charlie, veo que has sido muy paciente. Mira, mete tu mano y agarra todos los caramelos que quieras. Yo te los regalo. Pero Charlie no se movía. Seguía contemplando los caramelos. El dueño insistió y le dijo: Charlie, esto es en serio. Mete tu mano y llévate los caramelos que quieras. Y Charlie no se movía. Solo se quedaba atentamente mirando y contemplando la jarra de caramelos. La mamá de Charlie, pensando que, Charlie estaba esperando el ok de ella, le dijo: hijo, Charlie, está bien, agarra los caramelos que quieras. Pero Charlie no hacía nada. Por cierto, eso es mansedumbre, porque teniendo todo el derecho y el permiso del dueño y de su mamá, Charlie no metía la mano. Esperaba pacientemente. Al final, el mismo dueño de la tienda metió la mano a la jarra, sacó los caramelos y se lo dio a Charlie. Y Charlie muy alegremente los recibió y le dijo: gracias. Camino a casa, la mamá de Charlie le pregunta: Charlie, ¿por qué no metiste tu mano cuando podías hacerlo para agarrar los caramelos? Y Charlie, muy sonriente, la mira y le dice: porque la mano del dueño es mucho más grande que la mía. Así es la justicia de Dios. Cuando pacientemente y con mansedumbre esperamos recibir de la misma mano de Dios. Nuestra mano es muy limitada. La mano de Dios es inmensa. David, cuando era perseguido por Saúl, David tuvo la oportunidad de tomar la vida del rey Saúl y así tomar el reino de Israel. David estaba en todo su derecho porque el reino se lo había prometido Dios a David, no a Saúl. Pero David fue manso, pudiendo tomar su propia justicia con sus propias manos, no lo hizo, sino que fueron las manos de Dios quien entregó el reino. Las manos de Dios son más grandes. Sus bendiciones son más abundantes y mejores sus recompensas que nuestra propia justicia. Por eso los mansos de espíritu no meten las manos. Porque Dios nos ha dado grandes promesas.
Y es mejor esperar que la mano de Dios se mueva, porque en la mano de Dios hay un infinito y no hay infinidad de bendición en sus manos. Las manos del manso de espíritu no se meten. Aún teniendo derecho y la autorización de justicia, el manso todavía espera, porque sus manos de justicia son pequeñas. Pero grande e infinitos son los derechos que Dios nos da como sus hijos. Como Charlie, felices son los mansos de espíritu, porque ellos recibirán mayores bendiciones por parte de las manos de Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar. Gracias, Padre Celestial. Padre, porque en realidad en esta simple historia, Señor, y a través de los ejemplos de muchos en la Biblia, Señor, que esperaron en humildad, en mansedumbre, Señor, es cierto, tu mano de justicia es mayor, es grande, está llena de bendiciones, Señor, está llena de tu favor. Es mucho mejor, Señor, que nuestras propias manos. Yo creo, Señor, que si algo aprendemos en esta noche es el simple entendimiento de que ser manso de espíritu es no meter mis manos, porque quizás voy a fallar, o quizás voy a lograr mi propia justicia. Aún si estoy en mi derecho, lo que reciba, cualquier bendición será terrenal, será limitada. Pero así como en la historia de Charlie, Señor, como dijo el salmista, solamente tenemos que contemplarte a ti, deleitarnos en ti, oh Dios, encomendar nuestro camino, confiar en ti, guardando silencio, esperando en tu justicia, confiando en ti, Señor, no alterándonos con motivos de los que prosperan, dejando la ira, desechando el enojo, no excitándonos en manera alguna en hacer lo malo. No hay nada mejor, Señor, que vivir contemplando tu rostro, tu voluntad, y esperando pacientemente tu justicia. Tú eres nuestro mejor defensor. Tú eres nuestro sol de justicia. Nada se esconde, Señor, de tu presencia. Te pedimos, Señor, que llevemos este entendimiento, Señor, no solo a la mente, pero el corazón. Ayúdanos, Señor, antes de que nosotros mismos nos metamos a exigir, Señor, lo que pensamos estar aún en nuestro derecho, Señor. Mayor es el derecho que tú tienes sobre nuestras vidas. Somos mansos, Señor, por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a vivir en humildad. Tú has quitado de nosotros, Señor Padre, toda altivez del corazón. Y gracias, Señor, porque nos prometes felicidad, aun cuando el mundo no nos da. Tú nos prometes felicidad eterna, bienaventuranza. Y la promesa, Señor, que los mansos heredarán la tierra prometida. Gracias, Jesús, por ser ese perfecto ejemplo de alguien que entregó sus derechos por amor al Padre. Que de la misma manera nosotros, Señor, entreguemos todo lo que pueda correspondernos por la justicia y el amor de Dios. ¿Por qué no oras en tu lugar y hablas con Dios? Dile, Señor, ayúdame, porque yo reconozco que hay todavía áreas en mi vida, Señor, que no he aprendido a confiar en ti, en
Me doy cuenta, Señor, que me veo demandando mis derechos aún delante de ti, Señor, los cuales yo sé que no tengo ninguno. Que todo lo que tenemos en Cristo es por gracia. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Gracias por tu promesa, Dios. Gracias, Señor. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Tu alabanza, Señor, estará de continuo en mis labios. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo. Exaltemos aún a su nombre, porque a Jehová, a él clamé y él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Oh Señor, cuán maravillosa es tu palabra. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y tú los defiendes. Señor, quiero poner cualquier circunstancia la cual me es desconocida, pero hay en el corazón de mis hermanos alguna injusticia que se les ha hecho, Señor, por haberte seguido, por hacer tu voluntad, Señor. Te pido, Señor, que a través de la mansedumbre, Señor, apacigües nuestro corazón. El Señor nos dice, iglesia, gustad y ved qué bueno es Jehová. Feliz, bienaventurado, dichoso es el hombre que confía en Él. Gracias, Señor. Ponemos, Padre, toda circunstancia en nuestras vidas, las cuales luchamos, Señor Padre, para perfeccionar nuestras vidas para Jesucristo. Las ponemos todas esas cosas en tus manos. Tu mano es más abundante, Señor. Tu mano, Padre, es de mayor bendición. Gracias, Señor. Nuestras vidas te las damos, Señor, como sacrificio. Todo es tuyo, Padre. Gracias. Te adoramos, Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor.